En este segundo vídeo vamos a hablar del problema en el reparto de los recursos naturales. La población del mundo está distribuida según la distribución de estos recursos, pues como es evidente, a lo largo de la historia el ser humano ha concentrado sus poblaciones donde estos recursos son más abundantes. Hablamos de agua y tierras de cultivo, pero también de bosques, yacimientos de minerales. La cercanía a los recursos siempre ha sido un factor determinante para construir nuevas sociedades y para el desarrollo de las civilizaciones, porque estos no están igualmente repartidos por nuestro planeta. Aún así, habitar cerca de un recurso no significa que se pueda disponer libremente de él. Para poder explotar ese recurso, es necesario disponer de una determinada tecnología que permita sacarle el máximo rendimiento, así como tener el control político del territorio donde está ese recurso. Así hay zonas en las que un recurso es muy abundante, pero su población no puede disponer de él. ¿Por qué? Pues porque o no tiene los medios tecnológicos para extraerlo, como por ejemplo yacimientos minerales en el subsuelo, o porque no puede actuar libremente en su territorio, pues depende de un gobierno que no le permite hacerlo. Por eso las desigualdades económicas entre los países del mundo están más relacionadas con la capacidad de extraer esos recursos que con la existencia de ellos. No podemos relacionar siempre la idea de un país pobre con un país que no tiene recursos naturales. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Muchos países pobres tienen territorios con muchos recursos naturales, pero sucede que no disponen de los medios técnicos o económicos para poder extraerlos y aprovecharlos. Un caso claro es el del agua. Las poblaciones a menudo viven cerca de ríos caudalosos, pero no tienen la tecnología o los medios técnicos necesarios para poder canalizar ese agua al poblado o a sus cultivos, y sus habitantes deben recorrer la distancia entre el río y el poblado cargando envases para poder transportarla individualmente. Pero el problema no es únicamente el hecho de tener un acceso fácil al agua, sino tener los medios para poder potabilizarla y que sea apta para el consumo dentro de unas garantías de saneamiento necesarias para el ser humano. Esa imposibilidad acarrea muchas enfermedades. Es un claro ejemplo de disponibilidad de un recurso, pero falta de medios para poder aprovecharlo. Además, estos recursos de países pobres son a menudo explotados por corporaciones extranjeras llegadas de los países más ricos. Son empresas multinacionales que explotan estos recursos para beneficio propio, no para beneficio de las poblaciones locales, y así tenemos otro caso de recursos que no pueden ser aprovechados por las poblaciones. Existe un ejemplo concreto, que es la bauxita, un mineral que se utiliza para fabricar aluminio. Los yacimientos de bauxita se encuentran en gran medida en países pobres, y las empresas que fabrican aluminio son de países más desarrollados, por lo que son estas empresas las que explotan el yacimiento y obtienen los beneficios. Uno de los casos más claros de existencia de recursos naturales en países pobres es el continente africano. Una veintena de países en este continente se encuentran entre los países más pobres del mundo, pero a su vez son los países más ricos en materias primas y recursos naturales. Estos países se encuentran sobre todo en la mitad sur de África, en la parte subsahariana, el sur del Sáhara. Recursos como petróleo, diamantes, oro, hierro, uranio, cobre o la ya mencionada bauxita son algunos ejemplos de estos recursos. Son materias primas con un alto precio de valor de mercado y sus países productores obtienen muy pocos beneficios por ellos, ya que la mayoría de ganancias van a las empresas de países más desarrollados, en su mayoría occidentales. Por eso un gran número de países africanos viven en una situación de pobreza extrema a pesar de tener grandes recursos naturales.